vamos a hablar de las lágrimas judiciales, porque en su gustada sección, ¿y ahora qué pasa con la reforma del Poder Judicial? Antes de entrar a lo que ocurrió en los foros el día de hoy, hay una postura que hizo la ministra Yasmín Esquivel, porque recordemos, en el primer foro de los diálogos por la reforma al Poder Judicial, hablaron los ministros de la Suprema Corte. Y en el caso de Yasmín Esquivel, ella presenta una propuesta, no la hemos visto nosotros porque la presenta al Congreso, presenta una propuesta que viene de algunos de sus pares del Poder Judicial, donde hace una redacción de algunos puntos, de tener 9 magistrados que sean electos todos al mismo tiempo, o sea, ministros, hace un par de propuestas. Y entre esas propuestas y los diálogos que han tenido, al menos al interior de la Suprema Corte, dice Yasmín Esquivel que han presentado la posibilidad de que Norma Piña deje de presidirlo, porque todos parten de la idea de que la reforma al Poder Judicial la presenta el presidente López Obrador por la falta de interlocución que existe entre Norma Piña y el presidente. Para entender la reforma al Poder Judicial hay que entender que esto es algo mucho más profundo. Si bien es cierto que él no había querido hacer una reforma al Poder Judicial, no es solamente porque Norma Piña no tiene una buena interlocución con él. No, no, no. Es porque la estrategia que él tenía, que él estaba implementando, no le funcionó. Y esa estrategia era la de ir nombrando ministros que fueran de alguna manera transformando al Poder Judicial desde adentro. Él ya ha nombrado a 5 ministros. De estos 5, solamente una se bajó el sueldo. Entonces, no, ahí sí, corrección para Yasmín Esquivel. No, no, espérate. Y para los que estén diciendo que es que esa es la razón, no, aguántense. O sea, yo sé que igual y no lo quieren decir porque, pues, pero la razón es esta. El presidente jamás hubiera mandado una reforma al Poder Judicial si hubiera tenido a los ministros que entraron comprometidos con los principios de austeridad republicana, al menos que se hubieran bajado el sueldo, que hubieran estado a favor de eliminar los fideicomisos, al menos estamos hablando de esto, pero no, no, no. De 5, solamente una rechazó los privilegios de la Corte y se quedó con el ISSSTE, se quedó con su sueldo base sin prestaciones adicionales, sin bonos adicionales, rechazó todos los bonos, todas las prestaciones, todo lo que se le va sumando al sueldo de un ministro de la Suprema Corte. Pero son 5 los que están ahí, ¿por qué solamente una cumplió? Eso también para Yasmín Esquivel. Entonces, querer minimizar que la reforma del Poder Judicial es solamente porque no tiene una buena relación con Norma Piña es no entender la profundidad del tema, porque el presidente sabía que se necesitaba una reforma o que se necesitaba una modificación al Poder Judicial y no la quiso hacer porque él pensó su estrategia, que era una manera más suave de hacer una transición en el Poder Judicial, que al nombrar nuevos ministros con una visión distinta, que fueran propuestos bajo el mismo mecanismo y demás, se iba a ir transformando el Poder Judicial. Eso no funcionó. Y por eso, más Norma Piña, la necesidad existe, no funcionó su estrategia, había que cambiarla y a partir de ahí entramos en la reforma del Poder Judicial. Entonces, eso quería hacer esta explicación porque he escuchado mucho que han intentado minimizar la reforma, es que no se lleva bien con Norma Piña, no, espérense, esto es un tema más profundo, pero entrados ya en esa materia, Yasmín Esquivel pues presenta su plan B de reforma al Poder Judicial y entre eso analizan la posibilidad de destituir a Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte. El tema es que Norma Piña evidentemente dijo, no va a pasar. Vamos a escuchar lo que dijo Yasmín Esquivel con Joaquín López Dóriga, donde aborda un poco el tema y pues básicamente es donde entra la pregunta de ¿la van a renunciar o no? Y ahí es donde Yasmín Esquivel dice, bueno, pues creo que no es la mejor interlocutora. Yo solamente quiero recordarles que también lo hace Joaquín López Dóriga, que Yasmín Esquivel votó para que Norma Piña fuera presidenta de la Suprema Corte. Entonces, ¿va a seguir usted con el tema de la remoción o renuncia, como lo quiera llamar, de Norma Lucía Piña Hernández como presidente de la Corte en la próxima reunión privada? Pues será este jueves antes del Pleno o en los próximos días. Seguiremos, Joaquín, con el tema de la reflexión. Seguiremos avanzando. Bueno, reflexión, pero reflexión, ¿cuál es el proyecto? reflexión, ministra, sobre la remoción de Norma Piña.
sobre esa relación que debemos tener con los otros poderes y sobre la reflexión si requerimos y necesitamos que Norma Piña sea la persona que lleva nuestra voz y que nos represente ante los otros poderes. Lo digo porque cuando la elección de Norma Piña, ¿sí? Su voto fue el 6-5 decisivo. Mi voto fue clave, mi voto fue por Norma Piña y justamente fue uno de los 6 votos para que ella llegara a la presidencia de la Corte. ¿Es correcto, Joaquín? Bien. ¿Usted no quiere ser presidenta de la Corte? Fíjese que no en este momento, no estoy pensando en participar para yo ser aspirante. Lo que yo estoy pensando es que hagamos una reflexión profunda de nuestros canales de comunicación y de diálogo. Bien. No, Joaquín. Hay una mayoría de ministros que estarían en desacuerdo con usted sobre lo de Norma Piña. ¿Lo tiene claro? No he platicado con ellos a profundidad. Pero ellos estuvieron ahí en la reunión plenaria, en la privada, ¿no? Tuvimos la reunión plenaria el día de ayer, tuvimos hoy una reunión también antes de iniciar y vamos a tener otra reunión el próximo jueves. Y creo que esto es una reflexión que tenemos que hacer conjuntamente y finalmente la definición, como usted sabe, Joaquín, se toma por mayoría. Ahora, por último, ministra, ahora sí, por último, yo sé que tiene el tiempo muy corto. No, Joaquín, estoy a sus órdenes. Gracias. ¿Usted cree que es determinante la salida de Norma Piña de la presidencia de la Corte para un procedimiento, para aprobar la reforma judicial del presidente López Obrador cuando ya está en los hechos resuelto y los foros estos son un distractor? Creo que es fundamental que tengamos ese canal de comunicación para ver cómo sí y cómo se debe de hacer y cómo podemos avanzar en este nuevo momento de designación de los titulares de jueces y magistrados. Gracias, ministra, por contestarme. Perdón que me haya colgado. Gracias, Joaquín. Me da mucho gusto saludarle. Le envío un fuerte abrazo. Monserrat, yo también la saludo. Pues ahí está lo que dice Yasmín Esquivel. Ahora, quiero leer este comentario que me hacen por acá, que dice Educational Topics, donde dice que es de sabios equivocarse y rectificar. Me imagino que se refiere al que Yasmín Esquivel había votado para que Norma Piña fuera presidenta de la Suprema Corte. Sería de sabios, y yo reconocería que es de sabios equivocarse y rectificar, si Yasmín Esquivel hubiera renunciado a los privilegios de la Corte como lo hizo Lenia Batres. Ay, entonces sí estamos hablando de, ok, bájalo. Porque en realidad el eje de todo esto es que la Corte tiene privilegios que ellos se sienten intocables, como si fueran perfectos, se sienten por encima de la Constitución, por encima de la Constitución. No es que, no, se sienten por encima de la Constitución. No están por encima de la Constitución. La Constitución es nuestra carta magna y la deben de aplicar, por supuesto, también apegados a ciertas jurisprudencias, criterios, me queda claro. Pero cuando hablamos de los criterios es cuál es el criterio al que se apegan. No es el criterio del pueblo de México, no es el criterio de las mayorías, es el criterio de los que les alcanza para llegar al Poder Judicial. ¿Cuántos de ustedes han llegado al Poder Judicial para ver si se resuelve algún tipo de situación que no han logrado resolver en los tribunales locales? Nadie. Es más, casos que ya han llegado a la Suprema Corte ni siquiera se han resuelto, como casos de personas que están en prisión preventiva sin sentencia por 15 años, 18 años, ni siquiera los han resuelto. Pero eso sí, no se trate de suspender una ley que afecta a un empresario, porque entonces sí hay que ponerla en el primer punto del orden del día. Ahora, Yasmín Esquivel, personalmente, esto es mi opinión, yo lo que estoy viendo es que está aprovechando el foco. Está aprovechando el foco, está haciendo su propia propuesta de reformas al Poder Judicial, porque me imagino que quiere permanecer en el Poder Judicial. Recordemos que una de las reglas propuestas dentro de la reforma es que incluso los actuales ministros podrían postularse para ser elegidos como ministros de la Suprema Corte. O sea, no están descartados que ellos puedan ser candidatos a estar en la Suprema, pese a que actualmente están en la Suprema. Es una opción que está ahí. Podrían ser, sí, podrían.
Entonces, yo lo que estoy viendo es o sea, a Yasmín Esquivel la estoy viendo más en este papel de, como ya es inminente que va a haber una reforma al Poder Judicial y que eventualmente nos van a elegir por voto popular, entonces, pues de una vez voy haciendo mis puntos para que la gente diga, voto por ti. Eso es lo que yo estoy viendo, mucho más allá de la voluntad real de modificar ciertos temas, porque si la tuvieran, ahí está el ejemplo de Nelia Batres, donde podrían perfectamente bajarse el sueldo, porque, ojo, ellos, al menos los ministros que ya llegaron y que fueron propuestos por Andrés Manuel y que llegaron en este periodo de la Suprema, ellos, por simple lógica, tendrían que haber llegado y ganar menos que el presidente, y no lo están haciendo. Los que ya estaban todavía pueden pelearse el tema porque también es inconstitucional bajar sueldos. Recordemos también esto, la razón por la que los ministros y a muchos otros integrantes del Poder Judicial no se han bajado el sueldo, no se quisieron apegar a la ley de austeridad, es porque también es inconstitucional el que les bajes el sueldo. Entonces, ahí es donde entra la controversia constitucional que no han resuelto, por eso es que no se lo bajan. Pero eso solamente lo pueden aplicar quienes ya estaban trabajando en el Poder Judicial antes de que entrara en vigor la ley de austeridad, que fue en 2019. Los que entraron después del 2019 no tenían ese pretexto porque ellos antes no tenían el sueldo. Ahora lo tienen y en vez de ganar menos que el presidente, están ganando más. Y eso es para Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y también para Loreta Ortiz. Son para ellos. Porque todavía Alcántara, que fue el primer ministro propuesto por el presidente, es propuesto en el 2018, en diciembre del 18. Todavía, porque él todavía entra antes de que entrara en vigor la ley de austeridad. Todavía. Pero los demás no. Estamos hablando al menos de 3 ministras de la Suprema Corte que tendrían que ganar menos que el presidente López Obrador porque no ganaban más antes. No venían con un sueldo de la Suprema Corte, eran magistradas, juezas de otro tipo de cargos, pero quisieron ganar más. Ese es el punto. Y entre este grupo de ministras está Yasmín Esquivel. Por cierto, ¿cuál es la respuesta que da Norma Piña a todo el tema de la reforma, o sea, de la solicitud por qué renuncia? Bueno, pues aquí está el posicionamiento de la Suprema Corte, en el que, tal cual, dicen lo siguiente. ¿Cuál es la postura de la presidencia de la Corte ante la supuesta solicitud de renuncia de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández? Ante las versiones periodísticas en torno a la supuesta solicitud de renuncia de la ministra Norma Lucía Piña, se informa lo siguiente. La ministra presidenta continúa con los trabajos jurisdiccionales y administrativos inherentes a su cargo y mantiene diálogo con los poderes legislativo y ejecutivo de cara a una reforma judicial. La presidenta de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal encabezará el lunes 8 de julio el último de los 14 foros del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, el mayor esfuerzo de escucha a ciudadanas y ciudadanos para formular en agosto una propuesta con base en dichos foros para una reforma judicial. No, hombre, qué amable ella, qué bueno que ya tiene ganas de hablar porque hace unos meses tampoco las tenía, pero bueno. ¿Quién es la única persona que salió a defender fervientemente a Norma Piña? Pero miren, así, nuestra candidata electa, Xóchitl Gálvez. ¿Y por qué digo candidata electa? No se vaya a confundir, porque es 2 de julio. Y quiero recordarles que el 2 de julio es el día en el que Xóchitl Gálvez le pidió a todos sus simpatizantes que salieran a votar por ella. Yo solamente estoy esperando a ver si ya salió el PREP, para ver si Massive Caller pues sí tenía razón y si Xóchitl Gálvez ganó el voto secreto que fue tan secreto que el 2 de junio no votó, pero que en este ejercicio imaginario del 2 de julio, pues igual y sí. Entonces fue Xóchitl Gálvez la que salió a defender a Norma Piña y básicamente le dijo, si la no tocan a una, nos tocan a todas. Y yo no entiendo qué necesidad de andarnos metiendo todos en el mismo costal, pero bueno. En las democracias se respeta la división de poderes. Basta de denostaciones en contra de la ministra Norma Piña. Basta de minimizar su cargo. Basta de agredirla. Si la agreden a ella, nos agreden a todas. Parece ser que la 4T
Más que querer una justicia pronta y expedita para los mexicanos, quiere venganza contra el Poder Judicial, que ha sido equilibrio ante su autoritarismo. Les incomodan los contrapesos, ya que para el gobierno solo existe justicia si las decisiones favorecen sus intereses. ¡Qué incongruencia que la llegada de la primera presidenta de México se encuentre caracterizada por la hazaña de los representantes de Morena contra la titular del Poder Judicial! Que quede claro, la función de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte no es ser amiga del Ejecutivo ni del Legislativo, es garantizar el respeto a la Constitución y las leyes. Decir lo contrario es minimizar la función y profesión judicial, es continuar con la misoginia que hace tanto daño a nuestro país. Yo por eso insisto, a ver, a mí no me metan en ese costal. Si agreden a Norma Piña, a mí no me están insultando. No, espérense. Porque ese lema feminista de si agreden a una, agreden a todas, aplica en un sentido no para la corrupción. Ahí sí, no, espérate. La sororidad tiene un límite y es que cuando alguien efectivamente comete equivocaciones y demás, las tiene que asumir. O ahora me van a decir, si agreden a Rosario Robles, nos agreden a todas. No, perdón, a mí no me metan en el costal de las corruptas. A mí sí, en ese sí, no. Yo no meto, yo no levanté la mano, a mí no me enfrasquen. A Norma Piña la está agrediendo, no, la están cuestionando para pronto, porque ni siquiera la están agrediendo, la estamos cuestionando y con justa razón. Con justa razón, porque cuando dice que ella tiene una visión política y que ha escuchado a las víctimas y que ha escuchado a la sociedad civil y que no sé qué, escuchar a Isabel Miranda de Wallace o Salinas Pliego no es escuchar a la sociedad civil tampoco, ¿eh? La gente tiene una percepción de la justicia pésima. Y Norma Piña no ha sido una, sino han sido muchas veces que ha dicho que no, la corrupción en el Poder Judicial, no. Quizás en uno que otro, pero no, eso no existe. Claro que existe. Por supuesto que existe. Y si desde la cabeza del Poder Judicial no la quieres erradicar y no eres capaz de reconocer que tienes muchas cosas que mejorar, pues evidentemente no va a mejorar absolutamente nada. Así que no nos mezclen en esta dinámica porque ahí sí no somos iguales. Pero para aligerar el golpe, ahora sí les comparto para balancear y aligerar la situación, pues les comparto esta bonita cápsula de Norma, casos de la piña real, importante sección para abonar a la alegría de este tema. Sáquenme un pañuelo. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que Alito te regaló, y aquella pensión que nunca estrena. ¡Ay, amigas! Bienvenidas a su programa Mujer Casos de la Piña Real. Y sí, soy su amiga Norma Piñal, pero ahora con este look de desesperación, sin haber ido al estilista, sin tintes ni nada, solo con este saquito como de Paco Stanley que grita en silencio: ¡auxilio, cosorro! Esta vez quiero hacer un llamado urgente de unidad y empatía a mis queridos compañeros trabajadores del Poder Judicial que conocen el valor supremo e insustituible de los ministros. Trabajamos muchísimo. Todas nuestras decisiones pueden parecer arbitrarias, pero están basadas en hechos reales e irrefutables. Recolectamos información y, como dice Lainez Potisek, ayudamos en reconocer derechos en un pueblito de Chihuahua, en otro de Tijuana, en otro de Tlaxcala, que haya miles de casos en que los jueces liberen violadores, asesinos, narcos y ladrones de cuello blanco. Eso es otra parte, otra cosa. Vivimos de mucha incertidumbre, tiempos terribles por culpa de Elenia Batres y de Saldívar, que echa lumbre por la reforma judicial, que quieren democratizar la justicia. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Qué feo! ¿Se han preguntado qué van a hacer sin nosotros? ¿Se lo han preguntado de verdad, pueblo ignorante y borrego? Para empezar, acabó la justicia y la democracia. Se acaba México, amigas. Se acaba todo.
La justicia no puede ser injusta porque es justa. Si fuera injusta, pues no sería justicia, claro. Ay, qué grandes reflexiones de nuestra querida Norma Piñal, tan sabia ella. Gracias, Operación Mamut. Gracias por existir.